Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Elías, un profeta de Dios. Como hablamos la otra vez de Eliseo, ahora vamos a hablar un poquito del profeta Elías, pero muy poquito porque la vida de Elías es muy amplia, muy rica y no podemos en tan pocos minutos. O sea, una faceta de la vida de Elías. El profeta Elías pertenecía al reino del norte, estamos hablando del pueblo de Israel. Estuvo el reinado de David, le sucedió Salomón su hijo, y después de ahí se va a dividir Israel en dos reinos. Va a estar el reino del norte, con su capital en Samaria, y el reino del sur en Judá, con su capital en Jerusalén. Elías va a vivir en el tiempo, en el reinado del rey Acab, que fue un rey que no hizo las cosas como Dios le agradaba. Si él era un rey bastante malo, su esposa, su mujer Jezabel, era malísima, era de terror, era de temer. Ella había introducido a Israel los profetas de Baal, de la diosa Cera, o sea, introdujo la idolatría a Israel. Y muchos del pueblo fueron tras esos ídolos falsos. El profeta Elías le dice al mismo rey: vos has turbado al pueblo de Israel porque no obedeciste los mandamientos, los mandatos de Jehová, y tampoco hiciste cumplir. Y le dice al pueblo Elías cuando están reunidos: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Si es Baal, vayan tras de él. Pero para demostrar quién es el único Dios, prepararon dos altares. El Dios que se manifestaba en ese holocausto preparado con bueyes, uno para cada uno, ese era el Dios único al que había que seguir. Entonces los profetas de Baal y de Acera prepararon el holocausto, gritaron todo el día, se tajeaban, gritaban, pidiendo a su Dios que descendiera fuego del cielo para quemar el holocausto, el buey. Nada, cuando le tocó el turno a Elías, le pidió al Señor que manifieste su gloria y su poder. Descendió fuego del cielo y estaba todo lleno de agua el holocausto. Para que sea más sorprendente el milagro, descendió fuego, lamió todo el agua y consumió todo el holocausto. Entonces el pueblo quedó asombrado. Después de eso Elías queda exaltado, queda sorprendido por tanta maravilla, pero le va a durar poco, porque acá va a su mujer y le cuenta a Jezabel, se encendió la ira de Jezabel, y odiaba a Elías y dijo, mediante un mensajero, le dice: mañana te voy a matar. Y nosotros suponemos que Elías, con la fuerza de Elías, la confianza de Elías, el ungido, el profeta de Dios, iba a decir: no, yo no le voy a temer a Jezabel, está bien que es mala, yo tengo un Dios todopoderoso, no, tuvo miedo, Elías tuvo miedo. Por eso dice Santiago que Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Por eso nosotros tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos angustia, tenemos depresión. Él estaba sujeto a esas pasiones. Pero con esas pasiones Dios lo utilizó para grandes maravillas. Entonces quiere decir que también Dios nos puede usar para grandes cosas a nosotros. En este momento vemos las pasiones de Elías, que estaba en un momento de vulnerabilidad, estaba frágil, estaba débil, estaba agotado, estaba estresado. Todos los adjetivos que ustedes le quieran poner. Entonces tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Huyó. Tuvo miedo y huyó de Jezabel. Bajó para Judá, bajó para el desierto de Berseba, allí encontró un enebro y se sentó y se durmió. El desierto en la Biblia tiene una connotación especial. Generalmente buscamos el desierto cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidad. Tenemos el pueblo de Israel, que estuvo durante casi 40 años en el desierto, pasando necesidades, necesitando atención de Dios. La empleada de Sara
también tuvo 2 encuentros en diferentes momentos con el Señor en una necesidad extrema. Es decir, representa la necesidad de la gente cuando estamos deprimidos, decaídos. Pero es el tiempo y la connotación significa que es la provisión de Dios. Donde estamos, cuando estamos en el desierto, es cuando Dios provee, significa provisión de Dios. En este caso no fue distinto, porque Elías necesitaba provisión de Dios y Dios lo sabía. Y llegó un ángel y le dice, levántate Elías, tenés que comer, beber. ¿Qué voy a comer y qué voy a beber? Si no tengo nada, estoy en el desierto, salí corriendo, apurado. Había una tortilla humeante recién horneada y una vasija con agua. ¿De dónde? Y bueno, son las formas sobrenaturales en que Dios se presenta. Así es nuestro Dios. Y entonces comió, bebió y se volvió a dormir. De nuevo el ángel, 2 veces, y se vuelve a dormir. Eso es lo que necesitaba, descanso, descanso y descanso. Dicen los psiquiatras y psicólogos que cuando nosotros estamos mal, cuando estamos deprimidos, estamos agotados, estresados, tenemos que descansar, dormir. Y ahí se pone en orden los pensamientos, las cosas en nuestro cerebro. Y Elías necesitaba ese descanso y Dios lo sabía. Y le preparó esas cosas. Estuvo entonces la provisión de Dios. Y el ángel le dijo, prepárate, fortalecete, porque largo camino te espera. Y Elías se fortaleció cuando el ángel le dio todas esas cosas. Es como cuando estamos en un discurso delante de una multitud, está hablando alguien y alguien se descompone y dice, por favor, un médico aquí. Vemos al Señor diciendo a Dios, necesito un ángel ya. Mi siervo está necesitando una provisión. Entonces ahí va el ángel. La provisión de Dios es lo que necesitaba Elías y se fortaleció. Pero necesitaba otra cosa, la provisión de Dios, la presencia de Dios para reponerse, para fortalecerse. Una cosa era el cuerpo, otra cosa era el alma, el espíritu. Pero Dios se lo dio también. Y dice, estoy hablando de Primera Reyes 18 y 19, así, todo junto, para que ustedes después lo lean. Primera Reyes, entonces, 18 y 19. Y dice, él respondió, he sentido un vivo celo, porque el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías, en esta cueva? Porque ya estaba en una cueva ahora. ¿Qué haces aquí? Y él le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Dios, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto. A veces pensamos que Dios se manifiesta siempre en su naturaleza de paz, una forma apacible, los sonidos del silencio, la tranquilidad sobrenatural. Y sí, pero Dios se manifiesta en la forma que Él quiere, de acuerdo a la necesidad y las circunstancias. Pero en este momento, Elías necesitaba el silbo apacible y la tranquilidad sobrenatural. Estaba acostumbrado a las otras cosas. Anteriormente vimos que descendió fuego del cielo, pero ahora no necesitaba eso. Necesitaba la tranquilidad que llena el alma. Y Dios se lo dio. Le dio la provisión, le dio su presencia, le mostró su presencia, pero también Dios tenía el control de todas las circunstancias y la tiene. Y tenía una sorpresa para Elías. Elías, yo me he reservado 7.000 personas que no se arrodillaron delante de los ídolos. Y están reservados, no estás solo y no te buscan para matarte, no te van a matar. De todas maneras,
Elías no sintió la muerte nunca, porque Dios se lo llevó sin pasar por la muerte. Una maravilla la historia de Elías. Era un siervo, un ungido de Dios. No estaba cansado, estaba estresado. Quizás le faltaba poco para dejar el trabajo, la función de profeta, porque pronto iba a buscar a Eliseo. Dios se lo iba a mandar como una tarea. Largo camino te espera. Una de esas era la tarea de ungir al que iba a ser sucesor de Elías, que es Eliseo. Entonces Dios tenía el control sobre la circunstancia. Se había reservado como sorpresa para Elías 7.000 personas. Y no te van a matar nada, absolutamente. Sácate el miedo, quítate el miedo, porque yo estoy aquí. Te he provisto comida, te he mostrado mi presencia y te he dado la sorpresa de que estoy sobre el control de todas las circunstancias. Y así es Dios. En tu desierto está Dios sustentándote, proveyéndote todas las cosas que necesitas. El desierto es la necesidad y la provisión de Dios. Y ahí crecemos, en el desierto, y vemos la forma sobrenatural de Dios para levantarnos. Y cuando nos muestra su presencia, ahí está Dios levantándonos el alma para seguir adelante la carrera que tenemos por delante. Pero también está sobre el control, tiene el control sobre las circunstancias. Y hay circunstancias en este momento que nosotros nos tiene ocupados. Estamos en una situación difícil. Los cristianos, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y descansamos en Él, porque sabemos que tiene control sobre las circunstancias, pero hay cosas que están pasando en el mundo, hay cosas que se están dejando de lado, los principios de Dios, los valores, la creación de Dios, todo lo que se llame Dios y sea de Dios se está dejando cada vez de lado, porque estamos dejando, no nos están dejando el carril que nos pertenece, porque nos están corriendo de lado. Todo lo que es Dios es objeto de burla. Y está costando a los cristianos ubicarse, pero tenemos la poderosa unción del alto, del santo, para seguir adelante. Y no solamente tiene control sobre esta pandemia, porque Él sabe todas las cosas, sabe cuándo va a terminar y sabe por qué ocurren las cosas, pero estamos ocupados y pensando en algo que va en contra de la creación de Dios. Y no te metas con la creación de Dios, porque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Quiere destruir la familia, quiere destruir a los niños, quiere destruir a los entes, la familia. Pero no hay que meterse con Dios, hay que tener un temor reverente, porque la máxima expresión de su creación es el hombre. Y el enemigo de Dios, Satanás, quiere destruir al hombre porque cree que hace daño a Dios. El diablo está vencido, pero está actuando porque Dios se lo permite, hasta que Dios se lo permita. Pero nosotros le hemos dado lugar al enemigo para que las cosas estén como estén. Entonces, que sea ley, no, que sea la ley de Dios, que sea la ley, no con la creación del Señor, porque Él tiene celo por sus cosas y no va a permitir. Cristo es vida, Dios es vida, Jesucristo es vida y no está con la muerte, venció a la muerte. Entonces, no te metas con la creación. Dice el Señor, dice en la Biblia, que no perezca ninguno de estos pequeñitos. Y ahora, el aborto, que sea ley, no, porque Dios es justo, no se encuentra justicia en el mundo, pero nada pasa por alto ante los ojos de Dios y Dios no puede ser burlado. Pensá un poquito, va a cargar sobre tus espaldas, sobre el Estado, sobre el gobierno, la responsabilidad de dar cuentas delante de Dios. Dios es un Dios de vida, Dios es vida. Y la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios está con los que buscan el reino de Dios. Lo primero es, prioridad número 1, buscar el reino de Dios. Todo lo demás, todo lo que nos pasa, está controlado por Dios. Se da por añadidura. En este momento confiemos en Dios, descansemos en Dios, porque no temamos ante los hombres. No temamos ante los hombres, porque tenemos la justicia divina. Y en este momento, cuando tenemos que caminar, porque tenemos que caminar la carrera y el camino de la vida, ¿qué tenemos que hacer mañana? Dice alguien, caminar. ¿Qué tenemos que hacer pasado mañana? Caminar el camino de la vida. Pasado mañana, caminar. O sea, no te podés quedar tirado en el desierto, te tenés que levantar y seguir adelante en el camino de la vida. Y dice Hebreos, la vida es una carrera que exige resistencia. Con Cristo tenemos que resistir
Cristo es la fuerza sobrenatural que está en nosotros, con nosotros y en nosotros, porque Él nos da la fortaleza y nos da la visión para seguir adelante. Que Dios nos bendiga, que este mensaje pueda llegar a vos, para que no tengas miedo, para que descansemos en Él, para que confiemos y sigamos resistiendo, porque el enemigo quiere destruirnos, pero Dios nos trajo vida y vida en abundancia. Nos vemos en la próxima.